Cordial saludo. Soy Óscar Alberto Jaramillo Álzate. Continuando con esta serie de vídeos sobre el análisis de circuitos con software. Veremos cómo solucionar un circuito resistivo. Serie, paralelo, mixto, y con 2 y 3 fuentes de voltaje. Para el circuito serie, nos valdremos de las siguientes leyes. Ley de Ohm. El voltaje a través de una resistencia es igual al producto de la resistencia y la corriente que fluye a través de ella. Ley de voltajes de Kirchhoff. La suma dirigida de las diferencias de potencial eléctrico alrededor de un bucle debe ser cero. Lo primero a determinar en el circuito será la resistencia equivalente. Es decir, la suma de todas las resistencias en el circuito. Segundo, una vez se tiene la resistencia equivalente, podemos hallar la corriente que circula por el circuito. Nota. En un circuito serie la corriente es la misma para cada una de las resistencias en el circuito. Tercero, ya determinada la corriente del circuito, procedemos a calcular la caída de tensión sobre cada una de las resistencias. Así, multiplicamos el valor de la corriente por el valor de cada una de las resistencias y de esta forma obtenemos la caída de voltaje en cada resistencia. Ley de Ohm. La suma de caída de tensión sobre cada resistencia debe ser igual al voltaje de la fuente del circuito. Ley de voltajes de Kirchhoff. Utilizando el programa TINA de Texas Instruments, realizamos el montaje del circuito ya con los valores asignados a la fuente de voltaje y el valor de cada resistencia. Luego nos dirigimos al menú Análisis y escogemos la opción Análisis DC, y en esta seleccionamos Tabla de resultados de DC. Y este nos muestra una tabla de voltajes y corrientes para cada elemento del circuito, y los voltajes en cada nodo del mismo. Ejecutamos nuestro código. Y los resultados que nos entrega, los podemos comparar con los resultados del simulador. Y de esta forma verificar si los cálculos han sido realizados correctamente. Una de las ventajas de MATLAB es que nos permite mostrar una salida formateada de acuerdo a nuestros requerimientos. Aunque MATLAB puede entregar los resultados de cada operación directamente, esta forma no siempre resulta ordenada, o legible fácilmente. Por ello se prefiere mostrar una salida de datos formateada. La principal ventaja de realizar los cálculos con software, y no de forma manual es mucho más rápido. Plantear el problema y codificarlo solo toma unos minutos. Ejecutarlo y obtener el resultado, menos de un segundo. El programa no redondea o trunca las cifras decimales al segundo o tercer dígito como sucede cuando se hace de forma manual, introduciendo errores numéricos por redondeo o truncamiento, que tienden a ser acumulativos, resultando en diferencias significativas de hasta el 5 o 10% respecto al simulador de circuitos. Permite recalcular el resultado para diferentes valores de voltaje y resistencias en cuestión de segundos. Si al hacer la comparación con los resultados de la simulación del circuito, esta no concuerda, es mucho más fácil y rápido determinar el dato, el cálculo mal planteado, o el procedimiento erróneo. Y hacer la respectiva corrección y verificar nuevamente los resultados en cuestión de segundos, no de minutos u horas, dependiendo de la complejidad del circuito, o de los cálculos, o procedimientos realizados. Como podemos apreciar, realizar el análisis del circuito usando Octave Online. Es cuestión de ejecutar nuestro código y verificar los resultados. No hay una diferencia significativa que al hacerlo en MATLAB Online. Una ventaja de Octave Online respecto a MATLAB Online, es que se bloquea mucho menos y obviamente que es libre y no se requiere de una cuenta institucional para poder utilizarlo. Otra ventaja adicional es que podemos usarlo utilizando nuestra cuenta de Google. Los códigos que desarrollamos se ejecutan por igual en MATLAB, que en Octave sin ninguna modificación. Nota. La compatibilidad entre MATLAB y Octave no es del 100%. Por ejemplo, mientras que MATLAB acepta partir instrucciones largas en varias líneas usando el signo más y 3 puntos seguidos. Esta opción no la reconoce el IDE de Octave Online. Octave también posee algunas instrucciones adicionales que MATLAB no reconoce, como por ejemplo, KB-HIT, que permite leer una sola pulsación de tecla desde el teclado. Hacer esto en MATLAB es bastante más complicado. Examinemos el código que hemos creado, para ver cómo se realizó este. Hay algunos comandos de MATLAB que nos permiten trabajar de una forma más cómoda como son CLC, el cual limpia la pantalla de salida Clear Bars, que limpia la memoria del programa de variables que hayamos utilizado previamente y que nos podrían generar errores al momento de ejecución de nuestro código. Format Shorten, muestra los resultados numéricos en formato de ingeniería, es decir, en múltiplos de potencias de 3. Tal que, se nos facilita leer los resultados en términos de mega, kilo, mili, o micro.
Format Compact, que elimina las líneas intermedias vacías que utiliza MATLAB como separadores. Luego definimos nuestras variables y les asignamos el valor correspondiente. Es de anotar que, en MATLAB, no tiene que declarar variables antes de asignarles valores, como se hace en otros lenguajes, como por ejemplo en C o C++. En el sitio web de MathWorks en la sección de ayuda encontrará abundante documentación sobre MATLAB. La función fprintf nos permite formatear la salida de los datos, tal que su visualización sea más legible, ordenada y agradable. Realizamos las ecuaciones o cálculos correspondientes al planteado en las ecuaciones para solucionar nuestro circuito. En este caso la resistencia equivalente del circuito y la corriente total del mismo. Una vez determinados estos valores, podemos calcular la caída de tensión, voltaje, en cada una de las resistencias del circuito. Por último procedemos a dar formato a la salida de los datos para su visualización y verificación, que realizamos por comparación con los resultados obtenidos por el simulador. En esta tabla podemos observar los parámetros que se utilizan en fprintf para dar formato a la presentación de resultados. Es de anotar que esta función opera de forma similar al printf del lenguaje C. Para el circuito paralelo, nos valdremos de las siguientes leyes. Ley de Ohm. El voltaje a través de una resistencia es igual al producto de la resistencia y la corriente que fluye a través de ella. Ley de corrientes de Kirchhoff. En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0. Lo primero a determinar en el circuito será la resistencia equivalente. Segundo, una vez se tiene la resistencia equivalente, podemos hallar la corriente total del circuito. Nota. En un circuito paralelo el voltaje es el mismo para cada una de las resistencias en el circuito. Tercero, procedemos a calcular la corriente sobre cada una de las resistencias. Así. Dividimos el valor del voltaje por el valor de la resistencia y de esta forma obtenemos la corriente que pasa por esa resistencia. Ley de Ohm. La suma de todas las corrientes que pasan por cada resistencia debe ser igual a la corriente total del circuito. Ley de corrientes de Kirchhoff. Realizamos el montaje del circuito ya con los valores asignados a la fuente de voltaje y el valor de cada resistencia. En la tabla de resultados de DC, observamos la tabla de voltajes y corrientes para cada elemento del circuito, y los voltajes en cada nodo del mismo. Ejecutamos nuestro código. Y los resultados que nos entrega, los podemos comparar con los resultados del simulador. Y de esta forma verificar si los cálculos han sido realizados correctamente. Examinemos el código que hemos creado, para ver cómo se realizó este. Definimos nuestras variables y les asignamos el valor correspondiente. La función fprintf nos permite formatear la salida de los datos, tal que su visualización sea más legible, ordenada y agradable. Realizamos las ecuaciones o cálculos correspondientes al planteado en las ecuaciones para solucionar nuestro circuito. En este caso la corriente que pasa por cada resistencia del circuito y la corriente total del mismo. Podemos verificar que la suma de todas las corrientes corresponda a la corriente total del circuito. Por último procedemos a verificar que los resultados correspondan a los resultados obtenidos en el simulador. Para el circuito mixto, nos valdremos de las siguientes leyes. Ley de Ohm. El voltaje a través de una resistencia es igual al producto de la resistencia y la corriente que fluye a través de ella. Ley de corrientes de Kirchhoff. En cualquier nodo, la suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que pasan por el nodo es igual a 0. Lo primero a determinar en el circuito será la resistencia equivalente. Esto lo hacemos reduciendo el circuito a resistencias serie y paralelas equivalentes. Segundo, una vez se tiene la resistencia equivalente, podemos hallar la corriente total del circuito. Nota. En un circuito mixto el voltaje y las corrientes que circulan por las corrientes dependen de la topología del circuito. Tercero, procedemos a calcular la corriente que pasa por cada una de las resistencias o resistencias equivalentes, y las respectivas caídas de tensión sobre cada una de estas. Cuarto, una vez determinado este primer grupo de valores, procedemos a la descomposición de las resistencias equivalentes, ya sean de circuito serie o paralelo, y volvemos a calcular los valores de corriente y tensión para este subgrupo de componentes. Quinto, dependiendo de la topología del circuito, nos iremos devolviendo en la descomposición de resistencias serie y paralelas equivalentes.
hasta que obtengamos el circuito original. Nota. La suma de voltajes en cada una de las mallas del circuito debe ser cero. Y la suma de corrientes que entran y salen de un nodo, también deben ser cero. Realizamos el montaje del circuito ya con los valores asignados a la fuente de voltaje y el valor de cada resistencia. En la tabla de resultados de DC, observamos la tabla de voltajes y corrientes para cada elemento del circuito, y los voltajes en cada nodo del mismo. Ejecutamos nuestro código. Y los resultados que nos entrega, los podemos comparar con los resultados del simulador. Y de esta forma verificar si los cálculos han sido realizados correctamente. Ahora examinemos el código que hemos creado, para ver cómo se realizó este. Definimos nuestras variables y les asignamos el valor correspondiente. Realizamos las ecuaciones o cálculos correspondientes al planteado en las ecuaciones para solucionar nuestro circuito. Reduciendo el circuito por partes a resistencias series equivalentes, y resistencias paralelas equivalentes. Nota. Es posible obtener resultados parciales del circuito a medida que despejamos los valores de corrientes por mallas y voltajes nodales, o sobre resistencias equivalentes. Podemos verificar que los voltajes nodales correspondan a los que nos entrega a la simulación del circuito, y estos valores deben coincidir. Una vez obtenidos los valores de corriente y voltaje para cada resistencia en el circuito, procedemos a verificarlos por comparación con los valores entregados por el simulador. Para el circuito resistivo con dos fuentes, nos valdremos de las siguientes leyes. Ley de Ohm. El voltaje a través de una resistencia es igual al producto de la resistencia y la corriente que fluye a través de ella. Ley de voltajes de Kirchhoff. La suma dirigida de las diferencias de potencial eléctrico alrededor de un bucle debe ser cero. Usaremos la técnica de análisis de mallas. Esta técnica está basada en la ley de tensiones de Kirchhoff. La ventaja de usar esta técnica es que crea un sistema de ecuaciones que se garantiza que se pueden resolver si el circuito tiene una solución. Esta técnica minimiza en algunos casos el proceso para hallar una tensión o una corriente de un circuito. Para nuestro ejemplo planteamos dos ecuaciones con dos incógnitas. I1, e I2. Y armamos nuestro sistema de ecuaciones en forma matricial, el cual es un formato que recibe MATLAB u Octave, para resolver sistemas de ecuaciones. Nota. En el análisis de mallas el error más común es trocar los signos más y menos en las ecuaciones. A partir de este punto, se estará resolviendo otro circuito diferente al planteado originalmente, y es de esperar que los resultados no coincidan con los entregados por el simulador. Realizamos el montaje del circuito ya con los valores asignados a las fuentes de voltaje y el valor de cada resistencia. En la tabla de resultados de DC, observamos la tabla de voltajes y corrientes para cada elemento del circuito, y los voltajes en cada nodo del mismo. Ejecutamos nuestro código. Y los resultados que nos entrega, los podemos comparar con los resultados del simulador. Y de esta forma verificar si los cálculos han sido realizados correctamente. Examinemos el código que hemos creado, para ver cómo se realizó este. Definimos nuestras variables y les asignamos el valor correspondiente. Planteamos nuestro sistema de ecuaciones. Pero no la resolvemos desarrollándola paso a paso. Es aquí donde podemos apreciar la potencia que nos ofrece programar la solución en MATLAB u Octave. Utilizaremos el comando linsolve de MATLAB, para indicarle que resuelva nuestro sistema de ecuaciones. El resultado se guardará en un vector, cuyo tamaño corresponderá al número de incógnitas y ecuaciones de nuestro sistema. Para este caso el tamaño del vector i es de 2. Por facilidad en la comprensión, los valores obtenidos en el vector i se asignan a i1 e i2 respectivamente. Ahora resolver este sistema de ecuaciones de forma manual nos puede tomar desde algunos minutos a un par de horas, o más. Dependiendo de la habilidad matemática del usuario, y del tamaño del sistema de ecuaciones. MATLAB u Octave nos resuelve el sistema de ecuaciones en menos de un segundo. En este punto podemos comparar nuestros resultados con los entregados por el simulador. Si coinciden, nuestro sistema de ecuaciones está bien planteado. Si no coinciden, lo más probable es que nuestro sistema de ecuaciones está mal planteado. La gran ventaja de usar software para solucionar circuitos, es que nos damos cuenta de nuestros errores en segundos, no después de 30 minutos solucionando el sistema de ecuaciones. Es de anotar adicionalmente. Si no hemos cometido errores de tipo numérico o de signos al realizar las operaciones para resolver el sistema de ecuaciones. Lo que nos podría dar a pensar que hemos planteado mal el sistema de ecuaciones, cuando en realidad está bien planteado y los errores se deben a las operaciones realizadas para resolverlo.
Entonces los 30 minutos se convierten en 2 horas o más, verificando paso a paso cada operación. Para el circuito resistivo con 3 fuentes, nos valdremos de las siguientes leyes. Ley de Ohm. El voltaje a través de una resistencia es igual al producto de la resistencia y la corriente que fluye a través de ella. Ley de voltajes de Kirchhoff. La suma dirigida de las diferencias de potencial eléctrico alrededor de un bucle debe ser cero. Usaremos la técnica de análisis de mallas. Esta técnica está basada en la ley de tensiones de Kirchhoff. La ventaja de usar esta técnica es que crea un sistema de ecuaciones que se garantiza que se pueden resolver si el circuito tiene una solución. Esta técnica minimiza en algunos casos el proceso para hallar una tensión o una corriente de un circuito. Para nuestro ejemplo planteamos 2 ecuaciones con 3 incógnitas I1, I2 e I3. Y armamos nuestro sistema de ecuaciones en forma matricial, el cual es un formato que recibe MATLAB/Octave, para resolver sistemas de ecuaciones. Nota. En el análisis de mallas el error más común es trocar los signos más y menos en las ecuaciones. A partir de este punto, se estará resolviendo otro circuito diferente al planteado originalmente, y es de esperar que los resultados no coincidan con los entregados por el simulador. Realizamos el montaje del circuito ya con los valores asignados a las fuentes de voltaje y el valor de cada resistencia. En la tabla de resultados de DC, observamos la tabla de voltajes y corrientes para cada elemento del circuito, y los voltajes en cada nodo del mismo. Ejecutamos nuestro código. Y los resultados que nos entrega, los podemos comparar con los resultados del simulador. Y de esta forma verificar si los cálculos han sido realizados correctamente. Examinemos el código que hemos creado, para ver cómo se realizó este. Definimos nuestras variables y les asignamos el valor correspondiente. Planteamos nuestro sistema de ecuaciones. Pero no la resolvemos desarrollándola paso a paso. Utilizaremos el comando linsolve de MATLAB, para indicarle que resuelva nuestro sistema de ecuaciones. El resultado se guardará en un vector, cuyo tamaño corresponderá al número de incógnitas y ecuaciones de nuestro sistema. Para este caso el tamaño del vector I es de 3. Por facilidad en la comprensión, los valores obtenidos en el vector I, se asignan a I1, I2 e I3 respectivamente. En un curso de análisis de circuitos, lo más importante es aprender a analizar el circuito y hacer un correcto planteamiento de las ecuaciones, con base en la correcta aplicación de los conceptos de los circuitos eléctricos. Gracias por su atención.